En una gélida tarde de invierno, un hombre solitario vio a dos lobos paseando en silencio por el borde de su propiedad. En lugar de mostrar los colmillos o gruñir, estas criaturas majestuosas pero aterradoras parecían desesperadas, dando patadas a su puerta como si suplicaran refugio. Cuando finalmente abrió la puerta, no podía prever el momento que le esperaba y que le cambiaría la vida. ¿Qué querían exactamente estos lobos congelados y por qué elegirían el cálido hogar de un humano en lugar de la naturaleza que llaman hogar? Warren Pearce no era ajeno a los duros inviernos. Habiendo vivido toda su vida en la remota campiña de Alaska, estaba muy familiarizado con las temperaturas bajo cero y los vientos aulladores. Su cabaña de madera, robusta y desgastada, era testimonio de años de supervivencia en uno de los climas más implacables del mundo. Sin embargo, a pesar de su dura experiencia, nada podría haberlo preparado para la visión que lo recibió una tarde nevada. Había sido un día normal, o tan normal como puede serlo en pleno invierno. Warren había cortado leña suficiente para pasar la noche y había revisado su pequeño invernadero de hortalizas, que se mantenía vivo con un solo calentador. Al caer la tarde, se retiró al interior, contento de pasar las largas y oscuras horas junto a su crepitante chimenea con una taza de té caliente. Entonces se oyó un extraño rascado en la puerta principal, acompañado de suaves gemidos que rompieron el silencio de la noche. Al principio, Warren supuso que era un perro callejero, tal vez uno de los pocos canes salvajes que deambulaban por las afueras de la ciudad. Pero cuando miró por la ventana helada, su corazón comenzó a latir con fuerza. Allí, en su porche, había dos lobos demacrados. Sus pelajes, antaño orgullosos, estaban enmarañados y cubiertos de nieve, y su aliento era visible en el aire gélido. En lugar de gruñir o actuar de forma agresiva, temblaban de frío y agotamiento. Uno de ellos incluso lanzó un débil aullido, como si pidiera ayuda. Los instintos de Warren luchaban contra su precaución. Los lobos eran, después de todo, depredadores salvajes, pero estos animales no parecían amenazadores, parecían desesperados. En contra de su mejor juicio, Warren agarró una linterna y abrió cautelosamente la puerta. El lobo más cercano dio un paso tembloroso hacia adelante. Sus ojos brillantes no estaban llenos de hostilidad, sino de una intensidad suplicante. En ese momento, cualquier miedo que sintiera fue eclipsado por una oleada de compasión. ¿Qué había llevado a estas criaturas a buscar refugio de un humano? ¿Y si los dejaba entrar, acaso su acto de bondad invitaría al peligro a su hogar? Así comenzó un encuentro extraordinario entre un hombre solitario y dos lobos salvajes, un encuentro que pondría a prueba la determinación de Warren, desafiaría sus nociones preconcebidas de la naturaleza y lo llevaría a un resultado que nadie podría haber predicho. Warren estaba en el umbral de su cabaña, con el corazón palpitante al contemplar a los dos lobos. La nieve se arremolinaba a su alrededor, acumulándose en pequeños montones junto a su puerta principal. La temperatura había caído en picado muy por debajo de cero, y podía ver a los animales temblando bajo el pelaje. Sus ojos anchos y luminosos parecían suplicar calor y seguridad. Era una visión fascinante e inquietante a la vez, depredadores salvajes pidiendo refugio. Aún agarrado al pomo de la puerta, Warren dudó. El sentido común dictaba que invitar a los lobos a su casa era una idea terrible. Eran salvajes, impredecibles y potencialmente peligrosos. Sin embargo, cuanto más miraba sus expresiones atormentadas, más convencido estaba de que no representaban una amenaza inmediata. Sus cuerpos temblorosos y su actitud cansada hablaban de desesperación, no de agresión. Con una inhalación mesurada, tomó una decisión. Haciendo una mueca de dolor contra el viento, abrió la puerta más de par en par e hizo un gesto para que entraran. Los lobos se miraron, si es que se puede llamar así, antes de avanzar con cautela, dejando unas huellas tenues en la ventisca. En el momento en que su pelaje entró en contacto con el calor de la cabaña, pareció que un estremecimiento los recorriera, como si por fin estuvieran liberando la tensión que habían llevado durante kilómetros en el frío. Con elegancia,
La pareja cruzó el umbral y se detuvo justo dentro de la sala de estar. Warren, moviéndose lentamente para no asustarlos, cerró la puerta, aislándolos del aullido del viento. Rezó en silencio para que sus instintos no le fallaran. Los lobos se quedaron quietos un momento. Sus respiraciones sonaban fuertes en el repentino silencio de la cabaña. Luego, comenzaron a explorar con cuidadosa curiosidad, con la nariz en el suelo, olfateando los muebles y el pequeño montón de leña cerca de la chimenea. Warren se quedó cerca, observando en silencio. Un lobo, un poco más pequeño, con un parche de pelo gris en el lomo, cojeaba ligeramente, apoyándose en la pata trasera derecha. Su caja torácica era visible bajo el pelaje, lo que indicaba un largo período de hambre. El otro lobo, un poco más grande, tenía una cicatriz que le recorría el hocico. A pesar de su estado de emaciación, mostraban una dignidad tranquila, moviéndose sin prisas ni pánico. Warren no pudo evitar sentir una punzada de asombro ante su cruda belleza. Se acercó a la chimenea y echó otro leño para aumentar el calor. Las crepitantes llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes y la cabaña se llenó de un cálido resplandor. Los lobos dirigieron su atención al fuego y uno de ellos dejó escapar un suave gemido al acercarse. Quizá era la primera vez que se acercaban a una fuente de calor semejante. A medida que la habitación se volvía más acogedora, Warren se dio cuenta de que tenía que abordar el siguiente paso obvio: la comida. Rebuscó en su modesta despensa y sacó un poco de carne que había planeado cocinar para sí mismo. Se preguntó si era prudente alimentar a los lobos con cortes crudos, pero dada su condición, no veía muchas opciones. Volvió a la sala de estar, dejó un plato de carne en el suelo y dio un paso atrás. El lobo más pequeño se acercó primero, olfateando con cautela antes de dar un mordisco vacilante. El lobo más grande se unió a él, y juntos devoraron la comida en cuestión de segundos, con ojos que reflejaban gratitud y alivio. Warren sintió una punzada de compasión. ¿Cuánto tiempo hacía que no comían? La vida salvaje era brutal, y el frío intenso hacía casi imposible la caza de animales débiles o heridos. Una vez alimentados, los lobos parecían relajarse aún más. Su postura tensa se suavizaba. Warren, que seguía manteniendo una distancia respetuosa, se acomodó en una silla cerca de la chimenea. Era muy consciente del riesgo que estaba corriendo, pero algo en el comportamiento de los lobos le tranquilizaba. Estaban exhaustos, posiblemente al borde de la muerte, y habían llegado a un punto en el que el orgullo y la precaución daban paso a los instintos de supervivencia. El hecho de que le permitieran acercarse tanto decía mucho de su desesperación y de su confianza. Las horas pasaron en una extraña compañía. Warren cuidaba del fuego, hojeando una vieja novela que había leído innumerables veces, mientras los lobos dormitaban inquietos, levantando de vez en cuando la cabeza ante una ráfaga de viento en el exterior o el leve crepitar de la chimenea. En un momento dado, el lobo más grande gimió suavemente en su sueño, moviendo las patas como si corriera en un sueño. Warren sintió un impulso inesperado de calmarlo, pero se abstuvo, respetando el límite entre ellos. La noche avanzaba, y finalmente, Warren preparó una zona de descanso improvisada cerca del rincón más cálido de la cabaña. Atrajo a los lobos hasta allí, ofreciéndoles mantas y leña extra en el fuego. Aceptaron, aunque con cierta cautela, acurrucándose con el hocico metido bajo la cola. Al observarlos, Warren se dio cuenta de que probablemente debería descansar un poco él también. El día había sido de todo menos normal, y el cansancio se hacía notar. Antes de irse a dormir, comprobó 2 veces las cerraduras de sus puertas y ventanas, un viejo hábito en el país de los osos. Ahora parecía doblemente importante, dado que tenía 2 lobos dentro. Al apagar las luces, se encontró rezando en silencio por una noche tranquila, libre de conflictos. No pudo evitar recordar historias de ataques de lobos, pero su instinto le decía que estas criaturas no estaban allí para hacerle daño. Los primeros indicios del amanecer llegaron antes de lo esperado. Warren se despertó con el suave resplandor del amanecer que se filtraba a través de las ventanas heladas. Revisó la sala de estar,
medio esperando el caos o algún signo de agresión, pero en su lugar encontró una escena tranquila. Los lobos estaban despiertos, pero tranquilos, observándolo con expresiones que solo podía describir como agradecimiento cansado. Avivó el fuego y notó que la cojera del lobo más pequeño parecía peor esta mañana. Quizás se había esforzado más durante la noche. Preocupado, Warren decidió ver si se le permitía acercarse más. Moviéndose lentamente, se arrodilló y extendió la mano. El lobo lo miró, pero permaneció quieto, como si sintiera que no tenía malas intenciones. Con cuidado, Warren puso la mano en la pata trasera del lobo. Se estremeció, emitiendo un suave gruñido de dolor, pero no atacó. Detectó hinchazón, tal vez una vieja lesión o congelación. El tratamiento médico sería arriesgado, pero no podía quedarse de brazos cruzados. «Haré lo que pueda», murmuró, como si el lobo pudiera entenderlo. De pie, sacó un botiquín de primeros auxilios de su armario, agradeciendo mentalmente sus años en los Boy Scouts. No tenía experiencia veterinaria, pero al menos podía limpiar y vendar la herida. El verdadero desafío sería si el lobo confiaba lo suficiente en él como para permitirlo. Observando desde la esquina, el lobo más grande se puso tenso, con sus ojos ámbar fijos en cada movimiento de Warren. Sintiendo el delicado equilibrio de la confianza, Warren procedió con la máxima precaución. Se arrodilló junto al lobo más pequeño, que yacía temblando sobre las mantas, y murmuró palabras tranquilizadoras. Si el lobo lo permitía, podría ayudarlo. De lo contrario, tendría que retroceder. Un movimiento en falso podría desencadenar los instintos primarios que aún acechan bajo su frágil tregua. El lobo más pequeño miró a Warren con una mezcla de aprensión y dolor. Su cuerpo temblaba como si no estuviera seguro de si confiar en este humano agachado ante él. Warren dio unas suaves palmaditas a las mantas con la esperanza de convencer al lobo para que se quedara quieto. Para su alivio, emitió un gemido bajo y apoyó la cabeza en las patas. El lobo más grande permaneció cerca, observando la escena con atención, listo para intervenir al menor indicio de amenaza. Warren abrió su rudimentario botiquín de primeros auxilios, una colección desordenada de vendas, antisépticos y gasas. No lo había usado mucho en el pasado, aparte de tratar algún rasguño o ampolla ocasional por cortar leña. Esta era una situación completamente diferente. Se movía lentamente, hablando en tonos suaves, consciente de que el lobo más pequeño podía arremeter si se asustaba. «Tranquilo, amigo», murmuró colocando una toalla doblada debajo de la pata trasera herida del lobo. Mientras untaba antiséptico en un bastoncillo de algodón, el lobo dejó escapar un leve gruñido, pero no se apartó. La herida no era profunda, pero estaba inflamada, posiblemente por una lesión anterior que se había agravado por el frío y el movimiento constante. El corazón de Warren se apretó al pensar en cuánto sufrimiento había soportado esta criatura en el paisaje invernal salvaje. El lobo más grande caminaba a unos metros de distancia, emitiendo un leve gruñido de preocupación. Warren lo miró y le hizo un rápido gesto de asentimiento. «Estoy haciendo todo lo que puedo», dijo, como si el lobo pudiera entenderlo de verdad. Sabía que era un riesgo hablar en voz alta y llamar la atención, pero esperaba que su tono tranquilo mantuviera la tensión a raya. Después de limpiar la herida y aplicar un vendaje ligero, Warren examinó cuidadosamente las almohadillas de las patas del lobo, observando grietas y signos de congelación. Utilizó una pomada suave para calmar la piel en carne viva antes de envolver suavemente la pata con una gasa. Durante todo el proceso, el lobo se estremeció y gimió, pero se mantuvo sorprendentemente cooperativo. Una vez que terminó, Warren exhaló un aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. «Ya está», susurró, retirando lentamente las manos. El lobo exhaló por la nariz, el sonido casi como un suspiro de alivio. Warren esbozó una pequeña sonrisa, una oleada de empatía surgiendo en su interior. Una vez atendidas las necesidades médicas inmediatas, Warren centró su atención en el asunto básico de la supervivencia. Revisó su despensa para ver qué quedaba de la comida que había dado a los lobos antes. Todavía tenía suficientes provisiones para alimentarlos de nuevo,
pero sus existencias eran limitadas. La constatación le pesaba. Si estos lobos tenían la intención de quedarse más de 1 o 2 días, necesitaría un plan para conseguir más recursos, algo que no era fácil durante el duro invierno de Alaska. Decidió salir brevemente para recoger más leña y comprobar las posibles oportunidades de caza en las cercanías. Cogiendo su abrigo y sus guantes, Warren se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a los lobos. Lo observaron, pero no hicieron ningún movimiento para seguirlo. «Volveré pronto», dijo suavemente, como para tranquilizarlos a ellos y a sí mismo. Al salir, Warren se encontró con un paisaje de un blanco inmaculado. El cielo seguía nublado y el viento le atravesaba las capas de ropa. Avanzó penosamente por la nieve que le llegaba a la rodilla hasta la pila de leña cerca del borde de su propiedad, llenando un trineo con troncos. De vez en cuando, escudriñaba el horizonte, medio esperando ver más lobos o cualquier señal de fauna amenazante. Su mente se llenó de preguntas. ¿Habían formado parte estos dos de una manada más grande? ¿Eran parias? ¿Y qué pasaría si su manada viniera a buscarlos? Una vez cargado el trineo, Warren se tomó un momento para observar el silencioso paisaje. La tierra era hermosa, pero también se sentía inquietantemente implacable. Se sorprendió imaginando al lobo más pequeño cojeando por estas acumulaciones de nieve, hambriento y herido, empujado al borde de la desesperación. El pensamiento reafirmó su decisión de ayudar. Ninguna criatura debería tener que soportar tal sufrimiento sola. Al regresar a la cabaña, Warren encontró a los lobos tumbados cerca de la chimenea. El más pequeño parecía estar de mejor humor, lamiéndose de vez en cuando la pata vendada. El lobo más grande, siempre vigilante, levantó la cabeza para verle cruzar el umbral. Warren descargó la leña junto a la chimenea y avivó las llamas, suspirando aliviado cuando el calor se extendió por sus dedos entumecidos. Desenvuelve una porción de su carne restante, la coloca en un plato y la pone en el suelo. Los lobos se acercan con cautela, agradecidos por la comida pero conscientes de la presencia de Warren. Mientras comen, él piensa en lo surrealista que es la situación. 2 lobos salvajes devorando sus provisiones en la comodidad de su sala de estar. Sin embargo, no siente miedo, solo un vínculo creciente forjado a través de la supervivencia mutua. Horas más tarde, la cabaña había caído en un ritmo tranquilo. Warren dormitaba en su sillón junto al fuego. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera. Los lobos descansaban sobre las mantas que él había dispuesto para ellos, levantándose solo para lamer el agua de un cuenco que había colocado cerca. Se le ocurrió que debería ponerse en contacto con alguien, tal vez un guardabosques local o un especialista en vida silvestre. Pero una parte de él temía que al hacerlo, se llevaran a los lobos o, peor aún, los sacrificaran si se consideraban una amenaza. Conflictivo, decidió esperar un día más, para ver si recuperaban fuerzas y tal vez regresaran a la naturaleza por su cuenta. Sintió una punzada de culpa al pensar en querer mantenerlos más tiempo. Su presencia, aunque inusual, le daba un sentido de propósito. Volvió a caer la noche y el viento aullaba afuera. Dentro de la cabaña, el resplandor del hogar seguía siendo un faro firme contra la oscuridad. Warren, inquieto por los acontecimientos del día, se encontró paseando. Los lobos lo observaban con una mirada tranquila y comprensiva. Era como si reconocieran su confusión. Finalmente, se dejó caer en la silla, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué le depararía la mañana? ¿Se irían los lobos, regresando a la vida que la naturaleza les había destinado? ¿O se quedarían, forjando una conexión aún más profunda con este humano que había abierto su corazón y su hogar? Warren no podía estar seguro. Todo lo que sabía era que los próximos días pondrían a prueba su compasión, su ingenio y posiblemente sus límites. El amanecer se abrió con una luz frágil, proyectando un pálido resplandor sobre la tierra cubierta de nieve que se extendía más allá de la cabaña de Warren. En el interior, el calor del hogar envolvía a Warren y a sus 2 inesperados invitados. Al despertarse, Warren notó algo peculiar. El lobo más grande ya no estaba junto al fuego. Una ligera sensación de alarma se apoderó de él.
¿Se habría escapado en la noche? ¿Podría haberse aventurado de nuevo en el gélido desierto? Su preocupación fue rápidamente despejada por un gruñido bajo que provenía del rincón más alejado de la sala de estar. Allí, protegiendo al lobo más pequeño y herido, estaba el más grande, con las orejas aplastadas y el pelo erizado. Sin embargo, no miraba a Warren, sino a la puerta. El corazón de Warren se aceleró. ¿Qué había asustado al lobo? Levantándose con cautela, se dirigió hacia la ventana. Afuera, en la penumbra de la mañana, vio un movimiento. Algo merodeaba justo más allá del borde de su propiedad, cerca de la línea de árboles. Su aliento empañó el frío cristal mientras miraba con más atención. Al principio, pensó que podría ser otro animal, un alce o un oso. Pero entonces, una silueta humana emergió de detrás de un espeso pino. La adrenalina recorrió a Warren. No solía tener visitas, sobre todo durante la parte más dura del invierno. Cogió su abrigo y una linterna y pegó la oreja a la puerta, atento a cualquier sonido. El lobo más grande seguía gruñendo, como si reforzara la advertencia de que había alguien ahí fuera. El lobo más pequeño se esforzaba por levantarse, gimiendo suavemente. «No pasa nada», susurró Warren, con la esperanza de tranquilizar a ambos y a sí mismo. Abrió la puerta solo un poco y entró una ráfaga de aire frío. Afuera, la figura había desaparecido de la vista, pero las huellas en la nieve conducían alrededor de la cabaña. Warren salió con los nervios de punta. El viento le pellizcaba la cara y se metió las manos enguantadas bajo los brazos, escudriñando la línea de árboles. Vislumbró de nuevo un movimiento, cerca de la pila de leña esta vez. La curiosidad se enfrentaba a la precaución. Quienquiera que estuviera merodeando podría estar en problemas, o podría suponer una amenaza. Armándose de valor, Warren alzó la voz. «Hola, si necesitas ayuda, di algo». La única respuesta fue el aullido del viento. Dio unos pasos vacilantes hacia adelante, dejando huellas que se superponían a las del misterioso intruso. El corazón le latía con fuerza en los oídos. ¿Se había corrido la voz sobre los lobos? ¿Podría alguien estar buscándolos o planeando hacerles daño? Como no obtuvo respuesta, decidió dar la vuelta a la cabaña para comprobar si había daños o signos de entrada forzada. La nieve crujía bajo sus pies y todos los sonidos se amplificaban en el aire fresco. El camino lo llevó más allá de la pila de leña, donde notó hendiduras recientes en la corteza de un árbol cercano. Cuando se inclinó para inspeccionarlo, una voz repentina lo hizo girar. «¿Están dentro?», preguntó una voz de mujer, baja y urgente. Iba envuelta en una pesada parca, con la cara parcialmente oculta por una capucha y una bufanda. Solo se veían sus ojos, unos ojos intensos y preocupados que parpadeaban hacia la puerta de la cabaña. Warren levantó las manos en un gesto de paz. «¿Quién eres?», preguntó intentando mantener un tono tranquilo a pesar de la sacudida de sorpresa. Su mirada se entrecerró. «Estoy cazando a esos lobos», dijo, como si fuera obvio. «Pertenecen a una manada cercana. Desaparecieron y los he estado rastreando durante días». La declaración sorprendió a Warren. «¿Cazándolos?», repitió acelerando el pulso. El miedo por los lobos se apoderó de él. ¿Tenía esta mujer la intención de hacerles daño? ¿O podría ser una guardabosques o una investigadora? Exhaló, formando una pequeña nube con el aliento. «No es eso», aclaró como si leyera su expresión. «Estoy tratando de ayudarlos. Estoy con un grupo de rehabilitación de vida silvestre. Hemos estado monitoreando a esta manada por un tiempo, especialmente a estos dos». Su voz se suavizó con preocupación. «El más pequeño ha resultado herido y se ha separado del grupo. No sobrevivirán aquí solos». Warren sintió un gran alivio, pero la sospecha persistía. «¿Por qué no han venido a mi puerta en lugar de merodear por aquí?». La mujer apartó la mirada, avergonzada. No estaba segura de lo que encontraría. Tenía que confirmar que estaban aquí. La gente puede ser impredecible cuando se trata de lobos. Warren no pudo rebatir eso. «Entra», le ofreció señalando la cabaña. «Pero muévete despacio. Son asustadizos y no quiero que se sientan amenazados». Al guiarla hacia el interior, Warren se preparó para un posible conflicto.
El lobo más grande, al sentir a la recién llegada, ladró de advertencia, colocándose entre la mujer y su compañero herido. La mujer se quitó con cuidado la capucha y la bufanda, revelando rasgos cansados pero decididos. Se agachó, extendiendo las manos con las palmas hacia arriba en señal de paz. «Hola, grandullón», murmuró. «No pasa nada, soy amiga». Su tono tranquilizador recordaba al de un veterinario o un cuidador de animales experimentado. Poco a poco, se acercó lentamente, sin apartar los ojos del lobo. Warren observó con asombro cómo la criatura, tras dudar un poco, la dejaba acercarse. «Por cierto, se llama Kara», dijo la mujer por encima del hombro, percibiendo la atenta curiosidad de Warren. «Soy investigadora de campo en el Centro de Vida Silvestre North Ridge». El comportamiento tranquilo de Kara pareció tranquilizar a los lobos. Examinó la pata vendada del más pequeño, asintiendo con aprobación ante los esfuerzos de Warren. «Has hecho un buen trabajo limpiando esto», dijo, con admiración en la voz. «Podrías haberle salvado la vida». Warren exhaló el aire que había estado conteniendo. «Solo estaba tratando de ayudar», dijo en voz baja. Kara explicó que la manada de la que procedían estos lobos había estado en estudio debido a la disminución de su número en la región. El lobo más pequeño, reveló, era una hembra joven que probablemente había resultado herida por una trampa o una pelea territorial. El lobo más grande era un hermano cercano, prácticamente su única familia. La pareja había desaparecido durante una ventisca y el equipo de investigación temía lo peor hasta que Kara encontró sus huellas. Mientras hablaba, los lobos se relajaron visiblemente. Su postura se suavizó como si reconocieran su olor o su voz. Warren sintió una oleada de alivio y también una punzada de tristeza. Se dio cuenta de que su tiempo con él podría estar llegando a su fin. Los lobos necesitaban cuidados profesionales y, en última instancia, necesitaban volver a la naturaleza, que era a donde pertenecían. «¿Vas a llevártelos a tu centro?», preguntó Warren en voz baja. Kara asintió. «Tenemos un recinto donde podemos tratar su pata adecuadamente. Una vez que esté curada, las liberaremos de nuevo en su territorio». Hizo una pausa, mirándolo con amabilidad. «Por supuesto, solo si te parece bien. Están en tu propiedad después de todo». Warren miró a los lobos. Un extraño dolor se retorció en su pecho. Se había encariñado inesperadamente en tan poco tiempo, pero sabía lo que tenía que hacer. «Es lo mejor para ellos, ¿verdad?». «Lo es», confirmó Kara con suavidad. «Son criaturas salvajes. Prosperarán una vez que estén sanos y puedan reunirse con su manada». En ese momento, Warren sintió que el peso de la compasión y la responsabilidad chocaban. Quería mantenerlos a salvo bajo su techo para siempre, protegerlos de las duras realidades más allá de las paredes de su cabaña. Sin embargo, entendía que la verdadera libertad, la verdadera supervivencia, significaba regresar a la tierra que conocían. De pie, le ofreció a Kara una sonrisa tensa. «Entonces hagamos lo que haya que hacer», dijo. «Ayudaré en todo lo que pueda». La presencia de Kara provocó un cambio repentino en la dinámica de la cabaña de Warren. Para los lobos, ella era una figura familiar, alguien cuyo olor y comportamiento reconocían como seguros, aunque no del todo confiables. Para Warren, ella era una solución inesperada a un dilema inminente: cómo proporcionar a los animales el cuidado que necesitaban sin comprometer su naturaleza salvaje. Tras las presentaciones iniciales, Kara dejó su equipo en un rincón de la cabaña y se acercó al lobo más pequeño. Examinó la pata vendada con un toque experimentado, frunciendo el ceño ante los signos de hinchazón. «No está infectada», comentó mirando a Warren, «pero necesitará un tratamiento adecuado en nuestras instalaciones. Hicisteis bien con lo que teníais». Warren sintió una mezcla de alivio y orgullo. Observó la delicadeza con la que Kara interactuaba con los lobos, hablándoles en un tono tranquilizador y con una postura no amenazante. El lobo más grande la observaba con atención, soltando de vez en cuando un gemido bajo como si expresara preocupación por su compañera. «Este debe de ser su hermano», dijo Kara, asintiendo al atento guardián. «Los lobos forman fuertes lazos familiares. Si ella está herida,
él no se separará de su lado. Warren asintió pensativo. En los últimos días, había sido testigo de ese vínculo de primera mano. El lobo más grande había protegido constantemente al más pequeño, compartiendo su escaso calor durante esas frías noches de tormenta. Al acercarse la noche, Warren propuso que se quedaran en la cabaña una noche más antes de intentar transportar a los lobos. Kara estuvo de acuerdo, señalando la necesidad de mantener el estrés de los animales lo más bajo posible. Sugirió que los aclimataran gradualmente a estar en un transportín o en un vehículo, si podían conseguir uno cerca. «Tengo una moto de nieve», ofreció Warren. «Podría ayudarnos a llegar más rápido a tu equipo o transportarlos parte del camino si las carreteras están intransitables». El rostro de Kara se iluminó de gratitud. «Eso sería perfecto. Mi camioneta está estacionada a unos kilómetros, pero la nieve es demasiado profunda para conducir hasta aquí de forma segura». Pasaron la siguiente hora discutiendo la logística. El plan era que Kara se comunicara por radio con sus colegas al amanecer. Prepararían un recinto seguro en el centro de vida silvestre, y Warren ayudaría a transportar a los lobos por el terreno nevado. Parecía sencillo, pero Warren sabía que la naturaleza rara vez cooperaba con los planes humanos. Cuando el sol se sumergió bajo el horizonte, la cabaña adquirió un suave resplandor gracias al fuego. Los dos lobos, ahora más tranquilos, descansaban uno al lado del otro, con una respiración lenta y constante. Kara los observó con una tierna mirada. «Los he rastreado durante meses», dijo en voz baja. «Solían correr con una manada de unos 6, pero luego perdimos sus señales durante una ventisca y temí lo peor». Warren removió las brasas de la chimenea, sintiendo una punzada de empatía. «Deben de haberse separado de alguna manera. Es un milagro que me encontraran a mí, o que yo los encontrara a ellos». Kara asintió. «Los lobos son muy sociables. Estar aislado de la manada puede ser una sentencia de muerte, sobre todo para un miembro herido. Es increíble que hayan sobrevivido tanto tiempo». Su conversación derivó hacia temas más ligeros: su vida como investigadora, la tranquila existencia de Warren en la remota cabaña, los desafíos de vivir en condiciones tan implacables. Afuera, el viento había amainado, dejando una quietud que resultaba a la vez pacífica y espeluznante. De vez en cuando, los lobos se movían o dejaban escapar un suave suspiro, recordándole a Warren su presencia y la delicada confianza que le habían ofrecido. Antes de irse a dormir, Warren volvió a preparar comida para los lobos. Kara, cautelosa pero intrigada, observó su método. Le impresionó lo tranquilos que parecían estar los animales a su alrededor. «Has hecho algo increíble», dijo con admiración en la voz. «La mayoría de los lobos estarían demasiado aterrorizados o agresivos para entrar en la casa de un humano así, pero claramente perciben tu buena voluntad». Warren se sonrojó ligeramente, no acostumbrado a tales elogios. «No podía dejarlos ahí congelándose», murmuró. «Estaban desesperados y yo, bueno, supongo que yo también». «¿También?», repitió Kara, con curiosidad en los ojos. Warren vaciló y luego esbozó una media sonrisa. «Vivir aquí solo puede ser duro. Quizá, de una manera extraña, los necesitaba tanto como ellos a mí». Durante la noche, el viento volvió a arreciar, aullando alrededor de la cabaña. La estructura gemía bajo las ráfagas y la nieve golpeaba las ventanas. Warren y Kara se despertaban a intervalos para vigilar a los lobos, que, a pesar del alboroto, dormían en relativa calma. El lobo más grande levantaba de vez en cuando la cabeza, con las orejas alerta, como si estuviera buscando peligro. Cada vez se relajaba al cabo de un momento, tal vez dándose cuenta de que finalmente estaba a salvo. Cuando llegó la mañana, la luz gris se filtraba a través de las ventanas heladas. Kara se frotó los ojos para despertarse y bostezó. «Intentaré contactar con mis colegas ahora», dijo, sacando una radio compacta de su equipo. Salió desafiando el frío cortante para encontrar una señal más clara. Warren puso a hervir una cafetera y el intenso aroma llenó la cabaña. Los lobos se movieron y parpadearon lentamente. La pata vendada del más pequeño parecía haber mejorado ligeramente.
aunque seguía mostrando signos de hinchazón. Warren les ofreció agua fresca, maravillándose en silencio de lo natural que resultaba cuidar de estas criaturas salvajes. Cuando Kara regresó, su expresión era una mezcla de alivio y urgencia. «Están enviando ayuda», anunció. «2 de los miembros de mi equipo pueden reunirse con nosotros en un punto de encuentro a unos 5 kilómetros de aquí, cerca de un arroyo helado. Si podemos llevar a los lobos hasta allí, ellos los transportarán el resto del camino». Warren asintió. «Entonces será mejor que hagamos las maletas. La moto de nieve puede llevar a 2 personas y a los lobos, si tenemos cuidado». Kara asintió y empezaron a reunir los suministros necesarios. Prepararon un trineo improvisado para engancharlo detrás de la moto de nieve, forrado con mantas para que el lobo herido pudiera tumbarse cómodamente. El lobo más grande, aunque desconfiado del artilugio, pareció intuir que era necesario y lo olisqueó sin protestar. El último obstáculo fue convencer a los lobos para que salieran y subieran al trineo. Warren decidió ir primero, abriendo la puerta de la cabaña a un mundo de blanco resplandeciente. Un viento helado entró, erizando el pelaje de los lobos. Kara abrió el camino, hablando en voz baja, usando gestos suaves. El lobo más pequeño gimió cuando lo subieron al trineo, pero la venda y el ungüento debieron de ofrecerle cierto alivio, porque no luchó con demasiada fiereza. El lobo más grande saltó por sí solo, acurrucándose protectora contra su hermano. Con los lobos asegurados, Warren se subió a la moto de nieve y Kara se acomodó detrás de él, sosteniendo una radio en la mano. El motor rugió, haciendo eco en la extensión silenciosa. Cuando se alejaron de la cabaña, Warren sintió una punzada de emociones encontradas. Una parte de él se resistía a abandonar este refugio temporal, donde el hombre y el lobo habían coexistido de una manera tan extraordinaria. Pero sabía que este viaje era esencial, por el bien de los lobos y quizás por el suyo propio. La moto de nieve trazaba un camino a través del blanco infinito. El rugido de su motor era el único sonido en un mundo amortiguado por el hielo y la nieve. Warren iba delante, agarrando firmemente el manillar, mientras Kara se sentaba detrás de él, vigilando el trineo improvisado atado detrás de ellos. Dentro del trineo, los 2 lobos se acurrucaban juntos, la pata vendada del más pequeño metida cerca, el lobo más grande acurrucado protectora y cariñosamente alrededor de su hermano. Su objetivo era llegar al arroyo helado, un punto de encuentro donde los colegas de Kara estarían esperando. El viaje abarcaría aproximadamente 5 kilómetros, una distancia que parecía demasiado corta y peligrosamente larga. Aunque el sol ofrecía un tenue calor, el invierno de Alaska seguía siendo implacable, y una fuerte brisa arrastraba motas de nieve que picaban en cualquier piel expuesta. Mientras atravesaban el accidentado terreno, Kara miraba con frecuencia su radio, comprobando las actualizaciones de su equipo. La señal crepitaba de vez en cuando, distorsionada por el espeso bosque y las montañas que se alzaban amenazantes. «Dijeron que se reunirían con nosotros en 1 hora», anunció Kara, alzando la voz por encima del viento. «Tenemos que mantener un ritmo constante». Warren asintió, concentrándose en guiar la moto de nieve entre ventisqueros y rocas ocultas. De vez en cuando, miraba hacia atrás para asegurarse de que los lobos no se veían demasiado zarandeados por el traqueteo del viaje. Las orejas del lobo más grande se movían a cada giro, pero parecía confiar en que Warren y Kara no pretendían hacerles daño. 10 minutos después de comenzar el viaje, el cielo empezó a cambiar. Un banco de nubes gris acero se acumuló en el horizonte, insinuando una tormenta que se acercaba. Warren sintió una punzada de preocupación. Viajar en una tormenta de nieve, especialmente con animales heridos a cuestas, era un riesgo que esperaba evitar. «Aceleremos», dijo, girando ligeramente la cabeza para que Kara pudiera oírlo. Ella asintió, dándole un golpecito en el hombro para indicarle que se preparara para los golpes. El trineo golpeaba contra las crestas heladas, enviando pequeñas ráfagas de nieve sobre los lobos. Estos gimieron, pero ninguno intentó saltar, tal vez entendiendo que esta era su mejor oportunidad. El bosque se hizo más espeso y la visibilidad se deterioró a medida que los árboles se acercaban.
Warren redujo la velocidad de la moto de nieve, zigzagueando con cuidado entre troncos y ramas bajas cargadas de nieve. Un movimiento en falso podría hacerlos caer o dañar el trineo. «Estamos cerca del arroyo», señaló Kara, consultando un pequeño GPS de mano. «Si seguimos la línea de árboles, deberíamos verlo pronto». Al poco rato salieron a un amplio claro. El arroyo, completamente congelado, brillaba bajo la débil luz del sol. Su superficie estaba llena de nieve soplada, lo que la hacía parecer un camino liso y helado. «Deberíamos cruzar por aquí», sugirió Kara. «Mi equipo debería estar en la orilla más alejada». Warren condujo la moto de nieve sobre el hielo, comprobando su estabilidad. El hielo crujió levemente, pero se mantuvo firme. Mientras cruzaban, no pudo evitar maravillarse ante la cruda belleza del paisaje. Prístino, silencioso y vasto. Sin embargo, con cada minuto que pasaba, las nubes oscuras se acercaban sigilosamente, proyectando una sombra ominosa sobre los picos distantes. A mitad de camino a través del arroyo, la radio se encendió. «Kara, soy Dan», dijo una voz apagada. «Nos estamos acercando desde el este, pero la tormenta se acerca más rápido de lo esperado. Puede que tengas que agacharte si golpea antes de que lleguemos». Kara intercambió una mirada preocupada con Warren. «Recibido, Dan», respondió. «Estamos cruzando el arroyo ahora. Deberíamos llegar al otro lado pronto. ¿Dónde estaréis exactamente?» «Busca una marca roja en un pino», chisporroteó la voz de Dan. «Allí instalaremos un refugio temporal». Como si fuera una señal, el viento comenzó a aullar, soplando ráfagas de nieve sobre el hielo. La visibilidad disminuyó aún más y Warren luchó por mantener estable la moto de nieve. Los lobos, sintiendo el cambio de atmósfera, emitieron gemidos de ansiedad. El más pequeño gimió temblando de frío o de miedo, o de ambas cosas. Kara puso una mano tranquilizadora en el hombro de Warren. Un poco más lejos, animó. «Encontraremos esa marca». Llegaron al otro lado del arroyo, donde se reanudaba la línea de árboles, que se alzaban como centinelas silenciosos. El viento azotaba sus rostros con nieve, dificultando la visión. Warren entrecerró los ojos, escudriñando los troncos en busca de cualquier señal de rojo. Por fin, a través del remolino blanco, vio un tenue toque de color en un pino alto. El alivio lo inundó mientras guiaba la moto de nieve hacia él. Efectivamente, debajo del pino había un refugio medio levantado. 2 personas con grueso equipo de invierno luchaban por asegurar las lonas contra el implacable viento. Un pequeño fuego crepitaba cerca, ofreciendo un faro de calor. Kara agitó las manos frenéticamente y las figuras se volvieron, levantando los brazos en señal de saludo. Cuando la moto de nieve se acercó, Warren apagó el motor. Kara saltó, hablando rápidamente con sus colegas por encima del rugido del viento. «Los hemos encontrado», dijo, señalando con el pulgar la moto. «Están débiles pero estables. El más pequeño tiene una lesión en la pierna». Dan, alto y con una barba entrecano, asintió con gesto adusto. «Vamos a ponerlos a resguardo», dijo. Su compañera, una mujer bajita llamada Nina, se apresuró a extender gruesas mantas dentro del campamento improvisado. «Esa tormenta está a punto de golpearnos», advirtió Nina, con voz tensa por la urgencia. Juntos, convencieron con cuidado a los lobos para que salieran del trineo. El lobo más grande gruñó bajo en su garganta cuando Dan se acercó, pero la presencia tranquilizadora de Kara ayudó a mantenerlo calmado. El lobo más pequeño, temblando de frío y estrés, permitió que Nina lo guiara hacia las mantas. Warren se mantenía a su alrededor de forma protectora, listo para intervenir si los animales se asustaban. Con los lobos resguardados en el calor relativo de las lonas y el fuego, el equipo se dispuso a estabilizar la zona para la tormenta que se avecinaba. Dan se apresuró a clavar más líneas, mientras Nina preparaba suministros para los lobos, un botiquín de primeros auxilios adecuado, vendas estériles y sedantes si fuera necesario. Warren, ahora más bien como un espectador, sintió una oleada de emociones encontradas. Alivio porque los lobos estaban finalmente en manos expertas,
pero también una sorprendente punzada de pérdida. Durante días habían estado bajo su cuidado exclusivo, forjando un vínculo extraordinario. No podía ignorar el destello de tristeza de que tal vez ya no lo necesitaran una vez que estuvieran curados y de vuelta con su manada. Kara percibió su inquietud. Mientras ayudaba a Nina a revisar la pata del lobo más pequeño, miró a Warren. «Santos, aseguraremos de que reciban la mejor atención», prometió en voz baja. «Y una vez que estén listos, podemos hablar sobre cómo liberarlos. Tal vez incluso podrías estar allí». Warren esbozó una sonrisa de agradecimiento y asintió. «Me encantaría», murmuró. El viento arreció, sacudiendo las lonas de forma inquietante, pero dentro de este pequeño campamento junto al arroyo, sintió una calidez que trascendía el fuego, una calidez nacida de la compasión, la cooperación y un nuevo respeto por estas criaturas majestuosas y vulnerables. El viento se hizo más fuerte, sacudiendo el improvisado refugio y obligando a Dan y Nina a reforzar las cuerdas y las lonas. El cielo se había oscurecido de forma inquietante y la temperatura había bajado aún más, lo que indicaba que la tormenta estaba a punto de llegar. Warren se paró en el borde del pequeño recinto, observando cómo los cristales de hielo giraban a su alrededor como una danza malévola. Dentro, los dos lobos yacían sobre gruesas mantas, su respiración visible en el aire frío. La pata herida del lobo más pequeño había sido vendada de nuevo con apósitos estériles, y un sedante suave había calmado sus temblores. El lobo más grande permanecía alerta, con los ojos lanzando dardos entre los humanos, listo para defender a su hermano si era necesario. De vez en cuando, emitía un gemido bajo y ansioso mientras las ráfagas de viento azotaban las lonas. Kara se arrodilló junto a ellos, comprobando las ataduras alrededor de la extremidad del lobo más pequeño. Habló en voz baja, su voz casi perdida en el aullido del viento. «Tenemos que esperar a que pase la tormenta antes de moverlos», dijo al grupo. «Viajar ahora supondría un riesgo de congelación y lesiones, tanto para ellos como para nosotros». Warren asintió, aunque un destello de preocupación cruzó su rostro. Quedarse allí significaba depender del refugio construido apresuradamente, con solo un pequeño fuego y suministros mínimos. «¿Cuánto suelen durar estas tormentas?», preguntó a Dan, que estaba luchando con una esquina de la lona que se agitaba. «Podrían ser horas, podrían ser toda la noche», respondió Dan con voz tensa. «El clima de Alaska es impredecible en el mejor de los casos. Sin otra opción, se dispusieron a hacer el refugio lo más seguro posible». Warren ayudó a Nina a apilar nieve alrededor del perímetro para formar un cortavientos, mientras que Dan y Kara colocaron una lona secundaria para mayor aislamiento. Los lobos observaban todo con tranquila fascinación, extraños bípedos corriendo para protegerse de la furia de la naturaleza. Entre tarea y tarea, Warren no podía evitar reflexionar sobre lo surrealista que era la situación. Hacía solo unos días, había estado viviendo en soledad, cortando leña y soportando las interminables noches solo. Ahora, formaba parte de un pequeño y decidido grupo que luchaba por salvar a dos lobos salvajes a los que había llegado a querer en un tiempo sorprendentemente corto. Charlie, su vieja y maltrecha moto de nieve, permanecía aparcada cerca, medio enterrada en nuevas acumulaciones de nieve. Warren le echó una mirada preocupada, consciente de que si la tormenta empeoraba, recuperar cualquier equipo o escapar rápidamente podría resultar imposible. Al darse cuenta de ello, su pecho se oprimió con una mezcla de ansiedad y determinación. Finalmente, cuando la tormenta alcanzó su punto máximo, el grupo se acurrucó alrededor de un modesto fuego, construido en un hoyo poco profundo para evitar que volaran las chispas. Las llamas ofrecían un escaso calor, pero era suficiente para evitar que las extremidades se entumecieran. Dan y Nina se turnaban para alimentar las llamas con pequeños palos y ramas recogidas de debajo de los árboles de hoja perenne cercanos. Los lobos descansaban, con los ojos entrecerrados, arrullados por el suave crepitar del fuego y el suave murmullo de las voces humanas. Kara comprobaba periódicamente el pulso y la respiración del lobo más pequeño, asegurándose de que el sedante
no hubiera causado ningún efecto adverso. «Está estable», confirmó Kara, exhalando un suspiro de alivio. «Esperemos que su cuerpo pueda combatir cualquier infección hasta que reciba la atención médica adecuada». Warren acarició suavemente el costado del lobo más grande, un gesto tentativo de consuelo. Para su sorpresa, el lobo no se inmutó. Incluso se inclinó ligeramente hacia su tacto, como si reconociera la amabilidad. «Eres un alma valiente», murmuró Warren, más para sí mismo que para nadie. Ambos lo son. Al caer la noche, el viento arreció, aullando con renovada intensidad. La temperatura siguió cayendo en picado y el grupo se vio inmerso en una batalla por la supervivencia. Dormir era un lujo que nadie podía permitirse por completo. Siempre había que vigilar el fuego y asegurarse de que las lonas no se rasgaran o se desplomaran bajo el vendaval. Durante uno de sus turnos, Warren notó que el lobo más grande daba vueltas inquieto alrededor del más pequeño. El efecto del sedante era evidente. El lobo herido respiraba tranquilo en un sueño profundo. Sin embargo, la preocupación del hermano era palpable. Empujó suavemente al lobo dormido con el hocico, emitiendo suaves gemidos como diciendo: «Estoy aquí, no te preocupes». La visión conmovió el corazón de Warren. En la tranquila comunicación de los lobos, vio paralelismos con la devoción y la compasión humanas. Estos animales, a menudo pintados como depredadores despiadados, mostraban un amor y una lealtad que desafiaban los estereotipos. Le recordó por qué los había acogido en primer lugar. Eran más que criaturas salvajes. Eran seres capaces de ternura y dolor, como los humanos. Pasada la medianoche, la tormenta alcanzó su punto álgido. La nieve caía en gruesas capas y el refugio temblaba bajo el embate. Kara y Nina trabajaban frenéticamente para apuntalar el lado de Barlovento, clavando estacas más profundamente en el suelo helado. Dan daba instrucciones en voz alta, con la voz casi perdida en la tempestad. Warren ayudaba en lo que podía, aunque sus dedos se entumecieron rápidamente a pesar de los guantes. Los lobos se agitaban por el alboroto, el más grande mostrando los dientes cada vez que una ráfaga hacía aletear la lona demasiado cerca. Kara le habló suavemente, manteniendo el contacto visual y usando un tono tranquilizador. «Tranquilo», susurró, extendiendo lentamente la mano. «Solo queremos mantenerte a salvo». Finalmente, la tormenta pareció amainar. El viento se calmó hasta convertirse en un rugido más manejable, y la nevada se aligeró hasta convertirse en un suave remolino. Dan asomó la cabeza por la entrada del refugio y exploró el horizonte con una linterna. «Está amainando», anunció, con alivio en su voz. «Podríamos movernos por la mañana si sigue amainando». Poco a poco, el grupo se permitió breves momentos de descanso. Warren se acomodó junto a los lobos, apoyando la espalda contra un poste de madera. El lobo más grande, todavía inquieto, finalmente se acostó cerca de él, apoyando la cabeza en sus patas. Warren sintió una leve sonrisa en sus labios. Era extraordinario lo rápido que se podía generar confianza en circunstancias tan extremas. Miró al lobo más pequeño que dormía, maravillado por su resistencia. A pesar del frío glacial, la herida y todo lo que había soportado, dormía con una mirada casi serena. Warren susurró una promesa silenciosa: «Estarás bien. Nos aseguraremos de ello». La noche avanzaba, y cuando la luz gris del amanecer se filtró a través de las nubes, la tormenta había pasado. Un silencio más profundo que cualquier otro que hubieran conocido en los últimos días se apoderó del arroyo. Los ventisqueros llegaban a la altura de la cintura en algunos lugares, brillando bajo el pálido amanecer. Kara se despertó para comprobar su radio, mientras Nina avivaba los restos del fuego. Warren se sentó, estirando las extremidades rígidas. Los lobos se movieron, parpadeando aturdidos. Era hora de ver si podían terminar su viaje, uno que conduciría a la curación y, finalmente, a la libertad de estas majestuosas criaturas de la naturaleza. La mañana llegó con una inquietante quietud, como si la tierra misma se estuviera recuperando de la furia de la tormenta. La luz del sol se reflejaba en la nieve, creando un deslumbrante espectáculo de blanco y dorado
que contrastaba fuertemente con la dura experiencia de la noche anterior. Warren sintió cierto alivio. La tormenta había terminado y finalmente podían seguir adelante con los lobos. Sin embargo, una inquietante ansiedad no dejaba de atormentarlo. Algún instinto le advertía que sus desafíos no habían terminado. La radio de Kara se encendió y ella respondió con entusiasmo. «Dan, Nina, ¿me recibís? La tormenta ha amainado. ¿Cómo estáis?» Hizo una pausa y escuchó. Warren no pudo entender las palabras exactas, pero vio que los hombros de Kara se tensaban. Volviéndose hacia él, Kara dijo en voz baja, «Dan informa de que, aunque el tiempo ha mejorado, tenemos un nuevo problema. La carretera que conduce al centro de vida silvestre está bloqueada por ramas caídas y hielo. Están trabajando para despejarla, pero podría llevar horas, tal vez un día». Warren exhaló. La noticia se posó como un peso en su pecho. «Así que estamos atrapados aquí por un tiempo. Los lobos no pueden viajar a pie con seguridad con uno herido, y la moto de nieve no nos llevará al centro si las carreteras principales están bloqueadas». Kara asintió. «Tendremos que agazaparnos hasta que Dan y Nina terminen de despejar la ruta. No podemos arriesgarnos a llevar a los lobos por un camino alternativo. Hay demasiada nieve profunda y solo los estresaríamos más». A pesar del contratiempo, el pequeño grupo se mantuvo firme. Avivaron el fuego, comprobaron el estado de los lobos y discutieron la mejor manera de gestionar la espera. El lobo más grande caminaba nerviosamente, olfateando de vez en cuando el aire fuera del improvisado refugio, como si buscara algo familiar. El lobo más pequeño descansaba con los ojos entrecerrados, mejor después del sedante, pero aún claramente dolorido. «Kara», preguntó Warren en un momento dado, «¿crees que sienten que su manada podría estar cerca o simplemente están ansiosos?» Ella consideró su pregunta. Ya los lobos tienen poderosos instintos para rastrear a los miembros de la manada. Es posible que puedan sentir un olor lejano o un territorio familiar, pero dadas las secuelas de la tormenta, cualquier rastro de olor podría perderse. La inquietud y la preocupación les pesaban a medida que pasaban las horas. Warren, poco acostumbrado a una inactividad tan prolongada, se ofreció a explorar los alrededores en busca de más leña. Kara estuvo de acuerdo en que era una buena idea, siempre y cuando permaneciera a la vista del refugio. «No te alejes demasiado», advirtió. «La nieve es profunda y no queremos perderte si el tiempo vuelve a cambiar». Armado con ropa de abrigo y una pala resistente, Warren se aventuró a alejarse un poco del arroyo. El paisaje, cubierto de nieve fresca, era a la vez impresionante y traicionero. Cada paso se hundía hasta las rodillas, lo que le obligaba a conservar la energía. Aún así, consiguió reunir suficientes ramas caídas para mantener el fuego encendido durante otra noche fría. Sin embargo, en su viaje de regreso, algo llamó su atención. Un tenue conjunto de huellas que se alejaban de la orilla del arroyo. No eran lo suficientemente grandes para un alce, ni lo suficientemente pequeñas para conejos o zorros. Su corazón se aceleró, sospechando que podrían ser huellas de lobo. Pero, ¿eran de sus dos protegidos o de otro animal completamente diferente? La curiosidad lo impulsó a seguir adelante. Siguió las huellas durante un rato y notó que el paso parecía desigual, como si el lobo, si era un lobo, cojeara. ¿Podría ser otro miembro herido de la misma manada? O tal vez el lobo más pequeño había deambulado antes de que él lo capturara. Las preguntas se arremolinaban, alimentando su sensación de urgencia. Una repentina ráfaga de viento levantó la nieve de la superficie, le picó la cara y le nubló la vista. Warren se dio cuenta de que se había alejado más de lo previsto. El refugio ya estaba fuera de su vista. Miró hacia atrás, orientándose por un pino torcido que había pasado minutos antes. Era mejor regresar antes de que se perdiera o de que el tiempo cambiara de nuevo. Pero al girarse, vislumbró un movimiento por el rabillo del ojo, un destello de pelaje gris entre los árboles. Se le cortó la respiración. ¿Otro lobo? Dejó cuidadosamente el haz de leña en el suelo para no parecer amenazante. «Hola», murmuró, consciente de lo absurdo que sonaba saludar a una criatura salvaje,
Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que este lobo podría estar relacionado con la pareja a la que estaba dando cobijo. La figura se acercó sigilosamente, permaneciendo detrás del tronco de un abedul retorcido. Warren vio un hocico delgado, orejas altas y un pelaje irregular, definitivamente un lobo, pero en mal estado. Lo observó con recelo, como si no estuviera seguro de si acercarse o huir. Warren se quedó quieto, adoptando la misma postura tranquila que había usado con el lobo herido en su cabaña. Pasaron los minutos en una especie de enfrentamiento. Finalmente, el lobo dio un paso vacilante hacia adelante. Warren pudo ver ahora que estaba muy por debajo de su peso, con el pelaje enmarañado por el hielo. Tenía la cabeza gacha, no de manera sumisa, sino de agotamiento. Un doloroso sentimiento de compasión resonó en su interior. ¿Cuántos lobos había por ahí luchando en una batalla perdida contra el implacable invierno? Recordó que Kara había mencionado una manada. Era este otro miembro separado. La idea le atraía. Si pudieran reunir a estos lobos, tal vez todos tendrían más posibilidades. Entonces, de repente, el lobo gruñó, un profundo rugido que sobresaltó a Warren. Mostró los dientes, aunque parecía demasiado débil para ser una verdadera amenaza. Warren levantó los brazos instintivamente, con las palmas hacia afuera, mostrando que no tenía ningún arma. «Tranquilo», susurró con el corazón palpitando, pero los ojos del lobo pasaron rápidamente junto a él, fijándose en algo detrás de él. Warren se arriesgó a echar un vistazo por encima del hombro, viendo solo ramas cubiertas de nieve y las huellas que había dejado. El gruñido del lobo se intensificó y luego salió disparado, desapareciendo entre los pinos con una agilidad sorprendente para su cuerpo demacrado. Un remolino de confusión y malestar se apoderó de Warren. ¿Por qué había huido? ¿Y qué lo había asustado? Agarrando su fardo de leña, regresó al refugio, con todo el encuentro repitiéndose en su mente. Cuando regresó, Kara notó la mirada preocupada en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó mientras él depositaba la leña cerca del fuego. Warren explicó lo que había visto. Kara escuchó atentamente, con una expresión pensativa. Otro lobo solitario, herido o hambriento, podría ser parte de la misma manada, o podría ser un solitario. En cualquier caso, es arriesgado seguirlo sin refuerzos. Él asintió. Pero no podía simplemente alejarme. Parecía tan desesperado. Lo sé, dijo Kara en voz baja, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Warren. Pero primero tenemos que pensar en los que están aquí. Una vez que los estabilicemos, tal vez podamos investigar a ese lobo. Por ahora, no podemos ponernos en peligro a nosotros mismos, ni a ellos. Warren miró a los lobos que descansaban bajo las lonas, con las emociones agitándose en su pecho. La naturaleza era despiadada y él no podía salvar a todas las criaturas por sí solo. Sin embargo, la idea de que un lobo vagara por ahí, medio muerto y separado de su familia, avivó en él una ferviente determinación. Las horas pasaban lentamente bajo el improvisado refugio. La nieve recién caída cubría el paisaje como un silenciador sobre cualquier sonido lejano. Warren y Kara se turnaban para cuidar de los lobos y avivar el fuego, mientras Dan y Nina intentaban abrirse camino hasta la carretera principal. Cada actualización por radio revelaba un éxito parcial. Las ramas caídas y los montones de nieve seguían impidiendo su avance. Sin embargo, los pensamientos de Warren seguían volviendo al tercer lobo que había vislumbrado en el bosque. Su esquelética figura, el temeroso brillo en sus ojos, algo de ese encuentro le atormentaba. No podía deshacerse de la sensación de que el animal solitario podría estar relacionado con la pareja que había rescatado, posiblemente otro miembro de la familia separado. Mientras tanto, los dos lobos bajo el refugio mostraban signos de mejoría. El más pequeño, aunque todavía con dolor, podía ahora cambiar de posición sobre las mantas sin gemir. Su hermano mantenía una postura vigilante, lamiendo de vez en cuando la pata vendada, como si tratara de ofrecer consuelo. Kara le proporcionaba cuidadosas dosis de analgésicos, explicándole que, aunque le ayudaban, también le hacían sentir aturdido y desequilibrado.
Ojalá pudiéramos llevarlos antes a nuestro centro, murmuró Kara, mirando el terreno devastado por la tormenta. Necesitan un recinto adecuado, alimentación regular y un entorno libre de estrés. Warren entendió su preocupación. Han recorrido un largo camino, dijo suavemente. Pero también me preocupa ese otro lobo que hay ahí fuera. Kara le dirigió una mirada pensativa. Podría ser de la misma manada, o de otra completamente diferente. No podemos arriesgarnos a perder el progreso que hemos hecho aquí yendo a una misión de rescate para la que no estamos preparados. Warren asintió, pero la imagen del lobo solitario persistía. A última hora de la tarde, la voz de Dan crujió por la radio. Tenemos una apertura parcial en la carretera. Si empujamos con fuerza, podríamos despejar lo suficiente como para que pase un vehículo mañana por la mañana. ¿Crees que puedes aguantar hasta entonces? Kara respondió afirmativamente. Estamos bien aquí, Dan. Los lobos están estables. Solo, date prisa si puedes. Miró a Warren y asintió tranquilizadora. El alivio se apoderó de él. Una noche más, y por fin podrían trasladar a los lobos a un terreno más seguro. Se volvió hacia los animales y acarició el espeso pelaje del lobo más grande. «Aguanten», murmuró. «Ya viene ayuda». Sin embargo, esa sensación de alivio duró poco. Cerca del anochecer, cuando el cielo adquirió un tono morado amoratado, el lobo más grande erizó el pelo del cuello. Se puso de pie de repente, con las orejas giradas y los ojos fijos en la línea de árboles. El lobo más pequeño se movió, soltando un gemido de interrogación. «¿Qué les ha asustado ahora?», preguntó Nina, tensa. Kara cogió sus prismáticos y miró a través de la tenue luz, escudriñando el borde del bosque. «Hay movimiento ahí fuera», dijo. «No sé si es una persona o un animal». Un nudo frío se formó en el estómago de Warren. Podría ser ese lobo solitario que vi. Antes de que nadie pudiera responder, el lobo más grande soltó un ladrido agudo. Luego se bajó de las mantas, cojeando ligeramente mientras se movía hacia la salida del refugio. Warren se puso de pie, bloqueando su camino. «Tranquilo», dijo, con los brazos en alto. «No podemos dejar que te vayas ahora». El lobo gruñó suavemente, no con agresividad sino con ansiedad. Miró a su hermano pequeño y luego a Warren, como si estuviera dividido entre el deber y la precaución. Una punzada de empatía lo golpeó. El lobo probablemente sintió un olor familiar, posiblemente el de un miembro de la manada. La radio de Kara volvió a crujir, sobresaltando a todos. «Kara, actualización urgente». Se oyó la voz de Dan. «Hemos visto otro lobo cerca de la carretera. Parece débil. Podría estar intentando ir hacia ti». El corazón de Warren dio un salto. «Tiene que ser él», espetó volviéndose hacia Kara. «El tercer lobo. Viene en esta dirección». Kara frunció el ceño, intercambiando una mirada con Nina. «No podemos dejar que se acerque, herido y solo, sin al menos intentar ayudarlo», dijo. «Pero tampoco podemos abandonar a estos dos». La frustración brotó en el pecho de Warren. «Haré yo», ofreció, sorprendiendo incluso a sí mismo. «Quédate aquí con ellos. Ese lobo podría ser parte de su manada». Nina parecía escéptica. «Solo eres una persona. ¿Y si está demasiado asustado o demasiado perdido?» «No haré ninguna imprudencia», insistió Warren. «Pero no puedo dejarlo ahí fuera a que se congele. Me llevaré a Charlie, mi moto de nieve, a ver si puedo interceptarlo». Kara vaciló, escrutando las expresiones del grupo. «Está bien», accedió finalmente, con la voz teñida de preocupación. «Pero mantén la radio encendida. Si tienes problemas, llámanos. Haremos lo que podamos». Warren hizo rápidamente las maletas, se puso varias capas de ropa de abrigo y se aseguró un pequeño botiquín de primeros auxilios. Comprobó el combustible de su moto de nieve, suficiente para un viaje corto, siempre y cuando no se alejara demasiado. «Echaré un vistazo durante un rato. Si no lo encuentro o si las cosas se ponen peligrosas, volveré directamente. Pon». Los dos lobos lo vieron partir. El más pequeño emitió un quejido bajo como si presintiera otra partida. Warren se detuvo para darle una última palmadita. «Volveré», prometió. Mientras subía a su moto de nieve y aceleraba el motor,
El lobo más grande lanzó un aullido, una nota desolada y resonante que resonó contra la nieve. Warren se estremeció ante su inquietante belleza. «Aguanta», murmuró, alejándose del refugio. El crepúsculo se hizo más intenso mientras recorría el terreno nevado, guiado por huellas y puntos de referencia medio olvidados. El informe de Dan sugería que el lobo solitario estaba cerca de la carretera parcialmente despejada. Así que Warren se dirigió hacia esa ruta, consciente de los ventisqueros y el hielo oculto. Cada rugido del motor resultaba discordante en medio de la naturaleza salvaje, por lo demás silenciosa. Por fin, vio movimiento cerca de un grupo de abetos. Apagó el motor, se bajó y agarró su linterna. Avanzó con cautela, con el corazón latiendo con fuerza. La silueta de un lobo emergió, delgado, cojeando, con la caja torácica alarmantemente visible. Soltó un leve gruñido cuando Warren se acercó a unos metros. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo Warren, bajando la voz. Reconoció los mismos ojos huecos y el mismo cuerpo tembloroso que había visto en los dos primeros lobos. Este parecía aún más desesperado, como si hubiera llegado al límite de la supervivencia. «Tu familia está cerca. Déjame ayudarte». El lobo se tambaleó y se desplomó sobre sus patas traseras. Una oleada de lástima recorrió a Warren mientras se acercaba. Detrás de un tronco de abeto emergió otra figura, Dan, con el rifle colgado del hombro. «Con cuidado», advirtió. «No queremos que salga disparado». Warren asintió, aliviado por el apoyo. Se arrodilló en la nieve, ofreciendo su mano en ese gesto de paz ya familiar. ¿Percibiría el lobo su sinceridad? ¿O arremetería con miedo? El lobo levantó la cabeza, con los ojos reflejando el tenue resplandor de la linterna de Warren. Por un instante, el hombre y la bestia compartieron una comunión silenciosa, olvidando momentáneamente la nieve arremolinada. Warren se arrodilló en la nieve, con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. El tercer lobo, un espectro andrajoso de la naturaleza, yacía exhausto ante él con la respiración entrecortada. Dan estaba a unos pasos detrás, con el rifle colgado del hombro, pero listo. El aire crepitaba de tensión, como si todo el bosque contuviera la respiración, esperando a ver si esta criatura desesperada aceptaría o rechazaría la ayuda que se le ofrecía. «Tranquilo», murmuró Warren, acercándose poco a poco. Su mano extendida temblaba ligeramente, testimonio de lo que estaba en juego emocionalmente. No era un experto en vida silvestre como Kara, pero la empatía y el instinto lo guiaban. Un remolino de viento atrapó los bordes de su abrigo, llevando su olor hacia el lobo. Las fosas nasales del animal se abrieron y emitió un gemido bajo y obsesivo. Por un momento, Warren vislumbró un destello en los ojos cansados del lobo, tal vez un reconocimiento o un vago recuerdo de seguridad. Luego se desplomó, demasiado débil para resistir o huir. Reuniendo su valor, Warren colocó con cuidado una manta que había traído sobre la criatura, hablando en suaves murmullos. «¿Estás bien?», dijo, deseando que sus palabras pudieran realmente penetrar el miedo del lobo. «Te llevaremos con tu familia». Dan se acercó lentamente, escudriñando los árboles circundantes en busca de cualquier señal de peligro. «Deberíamos devolverlo a Kara», susurró. «Si tenemos suerte, este lobo podría ser la pieza que falta del rompecabezas». Warren asintió. Levantó suavemente la cabeza del lobo, asombrado de lo ligera que parecía a pesar de su tamaño. El pobre animal debía de llevar semanas muerto de hambre. «Movámoslo con cuidado», ordenó mirando a Dan. «Yo sujetaré la parte delantera. Tú sujeta los cuartos traseros». Entre los dos, trasladaron al lobo cojo a un trineo que habían traído, similar al artilugio improvisado que Warren había utilizado para los otros dos. El lobo gimió suavemente, pero su agotamiento parecía eclipsar cualquier lucha restante. Una vez asegurado, Dan tomó la delantera, remolcando el trineo detrás de su propia moto de nieve, mientras que Warren lo seguía en Charlie, su vieja y maltrecha máquina. El viaje de vuelta al refugio temporal resultó tenso y agridulce. Por un lado, el corazón de Warren se aceleró ante la perspectiva de reunir a este lobo solitario con la pareja herida. Por otro,
Le preocupaba cómo reaccionarían. Los lobos tenían jerarquías sociales complejas y no había garantía de que el recién llegado fuera bienvenido. Sin embargo, se aferró a la esperanza, recordando la devoción que había presenciado entre los dos lobos en su cabaña. Cuando llegaron, estaba anocheciendo. El cielo estaba pintado con rayas de color lavanda y naranja, una belleza poco común que ofrecía un respiro momentáneo del frío cortante. Kara se apresuró a salir a su encuentro, con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Lo habéis encontrado?, preguntó con incredulidad en la voz. Warren desmontó asintiendo. Está en mal estado, pero vivo. Juntos, guiaron el trineo hasta el refugio. Los dos lobos que había dentro se movieron inmediatamente. El más grande levantó las orejas y lanzó un ladrido agudo que resonó en el interior de la lona. El lobo más pequeño, aún recuperándose, levantó la cabeza confundido. Kara se colocó entre el recién llegado y la pareja, por si acaso. Un tenso silencio cayó sobre el grupo mientras Warren y Kara desenrollaban con cuidado la manta que envolvía al tercer lobo. Al principio, los lobos heridos parecían inquietos, ladrando y paseándose. Entonces el recién llegado levantó la cabeza, mirando a los ojos del lobo más grande con una intensidad casi eléctrica. Siguió un suave y suplicante gemido, y la postura del lobo más grande pasó de la agresión cautelosa al reconocimiento repentino. Acortó la distancia, olfateando al recién llegado con las orejas aplastadas como en señal de empatía. El lobo más pequeño dejó escapar un gemido bajo, levantándose a medias sobre las patas vendadas. Los tres lobos parecían enzarzados en una conversación silenciosa, comunicándose con sus cuerpos de una forma que las palabras nunca podrían. Kara exhaló. El alivio se notaba en su postura. Se conocen. Mira cómo se saludan, sin gruñidos, sin erizar el pelo. Definitivamente, esto es parte de su unidad familiar. Warren sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Ser testigo de un momento tan crudo e íntimo entre criaturas salvajes era conmovedor. Se dio cuenta de que estaba retrocediendo, dando espacio a los lobos para reafirmar sus lazos. El tercer lobo, a pesar de su debilidad, logró acariciar el hocico del hermano herido, un gesto lento y tierno que lo decía todo. El lobo más grande se quedó protegiéndolo, asegurándose de que cada movimiento fuera pacífico. Pronto, los tres lobos se acurrucaron juntos en las mantas, una pequeña manada reunida. Sus suaves gemidos y lamidos parecían tranquilizarse unos a otros. Estamos aquí. Hemos sobrevivido. Para Warren y los demás, fue un momento de asombro colectivo que eclipsó las dificultades de los días anteriores. «Lo conseguisteis», susurró Kara a Warren, con la mirada fija en el trineo. «Si no hubierais salido, ese lobo podría haber perecido solo en la nieve». Él se encogió de hombros, abrumado por la emoción. «En realidad, todos lo hicimos. Yo solo. Tenía que intentarlo». Su ensimismamiento se vio interrumpido por el crepitar de la radio de Kara. La voz de Dan, urgente. «La carretera por fin está despejada para un camión. Vamos de camino a tu ubicación. 20 minutos, como mucho». Todos se pusieron en acción. Los lobos necesitaban un transporte seguro, y con la familia ahora completa, la misión adquirió un significado aún más profundo. Nina preparó sedantes por si los lobos entraban en pánico durante el viaje. Warren se ofreció a ayudar a cargarlos, aunque se le encogía el corazón al pensar en dejarlos ir. Cuando Dan y Nina llegaron con un vehículo resistente, el grupo trasladó con cuidado a los tres lobos a grandes jaulas acolchadas. El recién llegado opuso más resistencia, pero con suaves persuasiones y sedación leve, se calmaron. La manada reunida mantuvo contacto visual a través de la malla de la jaula, con miradas llenas de lo que Warren solo pudo interpretar como confianza y resignación, sabiendo, de alguna manera, que esto era parte de su camino hacia la recuperación. Bajo el resplandor de los faros, Warren se quedó con Kara, observando cómo Dan aseguraba las jaulas. La nieve brillaba bajo sus pies, testigo silencioso de un momento que se sentía a la vez victorioso y agridulce. «Puedes visitarlos en el centro», dijo Kara.
Necesitarán tiempo para curarse y adaptarse, pero una vez que estemos seguros de que pueden manejarlo, los liberaremos de nuevo en la naturaleza. Warren asintió con la cabeza, tragando saliva. «Me gustaría», logró decir con voz entrecortada. «Necesito verlos libres donde pertenecen». Kara sonrió suavemente. «Y estoy segura de que ellos también estarán encantados de verte». El motor rugió al arrancar y los faros cortaron la penumbra. Cuando el vehículo arrancó, Warren sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla. Lágrimas de alivio, gratitud y un dolor inesperado por su partida. Se recordó a sí mismo que este era el resultado correcto. Una familia reunida, con una segunda oportunidad de sobrevivir. En el silencio que siguió, susurró un último adiós a los lobos, imaginando su aliento humeante en el frío, sus corazones latiendo al unísono con la naturaleza. Luego, volviéndose hacia Kara, esbozó una temblona sonrisa. «Gracias», dijo, «por todo». Kara le apretó el brazo. «No, gracias por darles una oportunidad y recordarnos a todos por qué hacemos esto». Los días siguientes se sintieron extrañamente tranquilos para Warren. Atrás quedaron los suaves gemidos y los pasos cautelosos que habían llenado su cabaña, reemplazados por el silencio familiar de la naturaleza salvaje de Alaska. Sin embargo, este silencio ya no se sentía solitario. En lugar de lobos e incertidumbre, ahora había una profunda sensación de paz y propósito. Por las tardes, Warren se encontraba mirando el horizonte, recordando cada momento que había compartido con los 3 lobos. Recordaba la desesperación temblorosa del primer encuentro, la confianza ganada con esfuerzo y el reencuentro final que los había unido a todos de una manera que nunca anticipó. Pensar en ellos ahora, a salvo en el centro de vida silvestre de Kara, le reconfortaba. Confiaba en que, con el cuidado y la curación adecuados, pronto regresarían a los bosques nevados que llamaban hogar. Fiel a su palabra, Kara se mantuvo en contacto. Envió actualizaciones, fotos de los lobos recuperándose en un espacioso recinto, donde descansaban al sol y jugaban en la nieve. La pata del lobo más pequeño se estaba curando y los vendajes se iban quitando gradualmente. El tercer lobo, antes demacrado y temeroso, recuperaba fuerzas poco a poco. Lo más importante era que los lobos prosperaban como una manada unida con un vínculo familiar más fuerte que nunca. Warren a menudo imaginaba el día de su eventual liberación en la naturaleza. Se imaginaba de pie al borde de la línea de árboles, observándolos avanzar, libres, sanos y juntos. Quizás echarían un vistazo atrás, solo por un segundo, en reconocimiento al hombre que les ofreció calidez y compasión cuando más lo necesitaban. Mientras tanto, Warren volvió a sus rutinas: cortar leña, cuidar su pequeño invernadero y fortificar su cabaña contra el frío implacable. Pero lo hizo con una admiración renovada por la tierra en la que vivía. Donde antes solo veía la dureza de la naturaleza, ahora reconocía una armonía más profunda, un delicado equilibrio entre la supervivencia y la empatía. Guardaba mantas extra dobladas cerca de la chimenea, por si acaso. Se decía a sí mismo con una sonrisa irónica: si esta historia de compasión inesperada y una familia de lobos reunida te ha llegado al corazón, háznoslo saber en los comentarios. ¿Alguna vez has sido testigo de un vínculo entre un ser humano y una criatura salvaje que haya desafiado tus suposiciones? Comparte tus experiencias a continuación. Nos encantaría escucharlas. Y no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y estar atento a más historias que celebran los lazos inquebrantables que nos conectan a todos. Desde los bosques helados hasta nuestros propios patios traseros, la bondad puede provocar milagros donde menos los esperamos.